Fracturas toracolumbares. Esto es bueno, es un capítulo importante de neurocirugía, puesto que después de los TECs, pues estas lesiones espinales son bastante frecuentes en neurocirugía. ¿Ya? Los tratamientos van a variar bastante en función al diagnóstico, y el pronóstico de los pacientes también va a variar mucho de acuerdo al tiempo de tratamiento y obviamente de acuerdo al tipo de lesión que se tenga, ¿no? ¿Por qué son especiales estas, o por qué se considera una zona particular a esta región toracolumbar? Porque es una zona de transición, ¿no? Las fracturas dorsales, las fracturas de la columna dorsal en sí, son más o menos raras porque pues, la caja torácica depende, ¿no?, de las costillas, y el soporte de esa caja torácica depende de las costillas, además de la columna vertebral. Entonces, es raro que exista un traumatismo a nivel dorsal, a nivel de la columna dorsal, ¿no? Y por otro lado, las vértebras lumbares bajas son mucho más resistentes al trauma que las vértebras lumbares altas, ¿no? Entonces, esta zona de transición toracolumbar, que va desde la vértebra 10 hasta la vértebra L2, pues es una zona bastante vulnerable al traumatismo, ¿no? Y por lo tanto va a producir lesión neurológica, ¿no? Y esta lesión neurológica se debe a que la médula espinal pues llega hasta el nivel de L2, L3, que después, debajo de estos niveles, las fracturas o las lesiones vertebrales no van a ocasionar un daño mielopático, es decir, no van a producir paraplegia, pero sí podrían producir obviamente radiculopatía y déficits neurológicos por estas radiculopatías, ¿no? Entonces, T10 a L2 es la Doctor, zona... disculpe, sus diapos creo que no están pasando. ¿Sí? No está Listo. pasando sus diapos. Estoy ahorita en fractura toracolumbar, nadie me copia. Solo se ve la primera hoja, doctor, que es de flores. Toracolumbares. ¿Sí? Sí. Lo voy a poner. ¿Se ve en toda la pantalla? No. Okay. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, los objetivos de este capítulo van a ser básicamente determinar las causas, pues también cómo diagnosticar, cuál va a determinar la sintomatología clínica de los pacientes, determinar las opciones de tratamiento y también determinar la importancia del equipo multidisciplinario, ¿no? Dentro de las causas, básicamente tenemos los accidentes automovilísticos, ¿ya? Especialmente en aquellos pues, en los que no se utiliza el cinturón, ¿no? Casualmente, esta semana operamos a un paciente, sí, un inglés, que se fue al Valle Sagrado y que estaba regresando en una van, y por ahí el chofer no vio un rompemuelles, entonces la van cruzó con mucha velocidad ese rompemuelles. El pacientito que estaba sentado atrás pues saltó del asiento y cayó al mismo asiento. De pronto sintió dolor, le hicieron una tomografía y tenía una fractura por aplastamiento en la L1, ¿no? Obviamente este paciente tenía algunos factores de riesgo, tenía una osteoporosis que, que pues incrementó ese riesgo de fractura, ¿no? Entonces se tuvo que operar. Pero fíjense que este tipo de lesiones eh, producen el mayor impacto en esta zona de transición, ¿no? En la L1, L2, D12 también, porque son como vértebras flotantes dentro de la columna. ¿Okay? Lo otro son las caídas desde las alturas, especialmente cuando los pacientes caen sentados o caen de pie, ¿no? En esos casos aplastan las vértebras o las desestabilizan, ¿no? Lo mismo pues, en algunos jóvenes, ¿no?, que sufren traumatismos realizando algunas actividades deportivas, y los accidentes laborales.
Estas son básicamente, o comprenden la mayor parte de la causa de estas lesiones. Fíjense que estas lesiones automovilísticas a alta velocidad, pues producen lesión de la médula espinal en un cuarto de los pacientes, ¿no? Eso, además de la ubicación, pues importa mucho el tipo de lesión que se produce en estos pacientes, ¿no? Porque muchas veces estas fracturas pueden ser aplastamientos sin gran compromiso neurológico, pero en algunas otras estos aplastamientos producen fragmentos que se van a introducir en el canal vertebral y van a comprimir la médula espinal. Y en estos casos, pues los pacientes van a presentar deterioro neurológico importante. ¿Okay? Es importante, una vez determinada la lesión de este nivel toracolumbar, examinar otras zonas de la columna vertebral, puesto que igual un cuarto de los pacientes va a presentar otro tipo de fracturas en otras zonas de la columna vertebral. Especialmente hay que observar la región cervical, ¿no? Muchos de estos pacientes pueden tener lesiones o luxofracturas cervicales. La importancia de determinar estas lesiones radica en que muchos de estos pacientes pues, van a quedar con una disfunción indeterminada, ¿no? Es decir, van a ser parapléjicos por el resto de sus días. Actualmente existen algunos proyectos de investigación para poder restaurar la movilidad en los pacientes con traumatismo medular severo, en los pacientes parapléjicos, ¿no? Como resultado del traumatismo medular. Y probablemente en los siguientes 5 o 10 años ya se estén utilizando estos dispositivos de estimulación eléctrica para que los pacientes puedan rehabilitarse y puedan recuperar su función neurológica, ¿no? Pero por el momento los protocolos todavía no incluyen este tipo de tratamientos. Entonces, estos pacientes pues representan un alto costo social, ¿no? Y pérdidas de años productivos para su familia y para la sociedad. Bien, hay un dato importante, actualmente la edad promedio de pacientes que sufren estas lesiones pues es de 35 años. Anteriormente los pacientitos que tenían estas lesiones eran más jóvenes, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, pues un 4% de los pacientes presentan una lesión neurológica inicial, ¿no? 3 de 4 no presentan lesión neurológica, pero uno de 4 sí, ya está siendo una lesión neurológica, ¿no? Aquí hay un dato también importante, que casi de la mitad de los pacientes que desarrollan síntomas neurológicos en algún momento, la mitad aproximadamente tiene una lesión incompleta, es decir, todavía va a tener una función regular, ¿no? en el sistema nervioso, mientras que la otra mitad presenta una lesión completa. ¿Okay? Es decir, como ya hemos dicho, ¿no es cierto? Un cuarto a un quinto de los pacientes que sufren fracturas toracolumbares van a tener lesiones neurológicas completas, es decir, paraplegia. Fíjense la epidemiología de estas lesiones, ¿no? 3 de 4 pacientes con lesiones espinales van a tener lesiones en esta zona toracolumbar. Es decir, la mayor cantidad de pacientes o la mayor cantidad de lesiones espinales en pacientes con traumatismos vertebrales se va a presentar en esta lesión toracolumbar. Aquí creo que no hay cosas muy relevantes. Esto en adultos, pues los accidentes automovilísticos representan el mecanismo más común y luego vienen las caídas desde las alturas, ¿no? En los niños generalmente son las caídas desde las alturas la primera causa de fracturas toracolumbares. Aquí lo que mencionábamos.
¿no? El mecanismo más común, ¿no?, de las fracturas toracolumbares en niños es la caída desde una altura. Y tan igual que en los adultos, un cuarto de los pacientes presenta lesión completa. Eh, Estábamos comentando en un inicio la razón por la que estas lesiones o esta zona toracolumbar es vulnerable a los traumatismos. Obviamente la caja torácica representa un mecanismo de protección para el tórax. Eh, las, eh, las vértebras lumbares bajas son mucho más gruesas, más amplias y más resistentes al traumatismo, ¿no? Mientras que esta zona toracolumbar pues tiene una transición inclusive de las facetas, tiene un cambio en la morfología de su estructura, ¿no? Un cambio en la morfología del cuerpo vertebral, eh, de las zonas facetarias, de los pedículos, que las hacen vulnerables a estas fracturas, ¿no? ¿Qué más? Lo que no he mencionado. Ok. Entonces, una vez determinadas estas razones, estas particularidades en la epidemiología y en la fisiopatología, nosotros necesitamos evaluar el traumatismo vertebromedular, ¿cierto? Entonces, una buena anamnesis es importante para estos pacientes, ya que ahí vamos a determinar el tipo o el mecanismo de acción o el mecanismo involucrado en el traumatismo vertebral. Si los pacientes caen de pie, pues se van a producir aplastamientos. Si los pacientes caen en flexión, van a producir tracción y rotación de las vértebras. Entonces, todos estos datos son relevantes a la hora de pedir la información del accidente a los familiares o al mismo paciente, ¿no? Lo otro, hay que determinar durante el examen otras zonas no dolorosas, por ejemplo, la región cervical puede estar muy dolorosa y ahí determinar si existen fracturas concomitantes. Lo otro importante es determinar si la lesión es completa o incompleta, ¿no? El paciente puede tener déficit para mover las extremidades inferiores, pero su sensibilidad puede estar preservada. Esto garantiza en cierto modo que la recuperación o que el pronóstico del paciente sea favorable. Sin embargo, si el paciente tiene un déficit completo de la función motora y un déficit completo de la función sensitiva, pues la recuperación va a ser casi nula y el pronóstico va a ser desfavorable. ¿Okay? También es importante determinar en la anatomía y en las imágenes, pues si el nivel de lesión está por encima del cono medular o por debajo, ¿no? Obviamente, si la lesión se va a presentar por encima del cono medular, el paciente va a presentar una neuropatía, un síndrome medular. Mientras que si los pacientes presentan lesiones por debajo del cono medular, pues las manifestaciones clínicas se van a asociar a una radiculopatía. ¿Okay? Si los pacientes, o si es difícil valorar la sensibilidad, por eso que para la sensibilidad a veces uno necesita pues, que el paciente esté consciente, ¿no es cierto? Necesita la respuesta del paciente. Pues a veces este tipo de evaluación no es posible, entonces podemos determinar algunos reflejos, ¿no? Podemos determinar el reflejo esfinteriano, ¿no? Hacer un tacto rectal para determinar si el esfínter está, todavía tiene contracción o no, ¿no? Eso nos puede ayudar a saber si existe cierto mecanismo o cierta actividad neurológica, ¿no? Y también el reflejo bulbocavernoso hiperactivo, que nos indica ya una lesión completa, ¿no? Sería pues como un reflejo eh, aumentado en su reacción, ¿no es cierto? Hiperexcitado. Okay. Como dijimos, las lesiones por debajo del cono medular nos van a presentar síntomas de segunda motoneurona, es decir, el síndrome radicular. ¿Okay? Ese síndrome radicular, recuerden que se va a caracterizar por la afectación de músculos más específicos, de zonas más pequeñas, con una disminución en los reflejos osteotendinosos, con una laxitud en lugar de una hipertonicidad muscular. ¿Okay?
¿no? Una hiporreflexia en los reflejos tendinosos, y pues eso nos va a guiar un poco a también a determinar el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Cuando existen lesiones radiculares por compresión, también el pronóstico es mucho más favorable. Ya inclusive si el paciente presenta una plejía en cualquiera de las raíces nerviosas, pues después de la cirugía los pacientes pueden recuperar la función neurológica, ¿no? Una excepción a esto, obviamente, van a ser las lesiones o las secciones radiculares, ¿no? Entonces, una ruptura de una raíz nerviosa, pues obviamente no va a tener un buen pronóstico. En general, dicen, ¿no? Las lesiones por encima de T10 van a presentar déficit neurológico completo, mientras que las lesiones por debajo de L1 van a presentar síntomas radiculares. Y esto básicamente por la ubicación del cono. Durante la evaluación también necesitamos asegurar pues asegurar la vía aérea, asegurar la ventilación de los pacientes, asegurar un buen soporte cardiovascular, y ya después de asegurar todas estas funciones básicas, pues vamos a pasar a la evaluación de la función neurológica. Recuerden, en los pacientes inconscientes, evaluar el tono de la siguiente renal es muy importante, pero esta evaluación se tiene que realizar siempre con la presencia de uno de los familiares, ¿ok? Porque puede tener implicaciones médico-legales. Muy bien, existe una escala para categorizar las lesiones espinales y las lesiones medulares, ¿no? Esta se le llama la escala del Asia, y es, pues, además de la escala del Frankel, es una de las escalas más utilizadas para determinar la función neurológica de los pacientes, ¿no? Un Asia A significa una lesión medular completa, y un Asia E pues significa una ausencia de lesión neurológica, es decir, el paciente está normal. Un Asia B, C y D pues representa lesiones incompletas, ¿no? En el Asia B la función motora está ausente, pero existe función sensitiva, mientras que en el Asia C y D existe una función motora además de la sensitiva, pero la diferencia está en la capacidad de esta respuesta muscular, ¿no? Entonces, generalmente cuando los pacientes pueden vencer la gravedad, pues se está hablando de una lesión grado D, ¿ok? Mientras que si los pacientes no pueden vencer la gravedad levantando las extremidades inferiores, pues se habla de una lesión incompleta tipo C, ¿ok? Aquí lo importante es reconocer si es A o el resto, porque si un paciente no es hacia A, pues tiene un buen pronóstico para recuperarse. Es decir, si un paciente tiene una hacia B, C, D o E, pues su pronóstico va a ser favorable. Bien, en cuanto al diagnóstico por imágenes, importa mucho solicitar una tomografía, una radiografía, una resonancia en el nivel de la lesión, ¿no? Es decir, después de realizar un examen clínico minucioso, pues nosotros vamos a pedirle una tomografía o unas imágenes de columna cervical, de columna dorsal o de columna lumbar, ¿okay? Los pacientes tienen que inmovilizarse. Se puede utilizar corsés rígidos, corsés dorsolumbares rígidos, para que el paciente se pueda lateralizar, ¿okay? Esto es importante inclusive durante la hospitalización en el pre y postoperatorio, puesto que muchos de estos pacientes, debido a la inmovilidad que sufren, pues presentan escaras o pueden presentar lesiones por presión, ¿no? Entonces, es importante recomendar un corsé rígido, un corsé dorsolumbar rígido, para realizar una movilización precoz de estos pacientes. ¿Okay? En general, no existe
una secuencia establecida para realizar las imágenes a los pacientes. Muchas veces se realizan las imágenes que se disponen en las emergencias. En gran medida pueden ser radiografías o pueden ser tomografías. Una simple radiografía a veces puede ser suficiente para determinar la fractura y a iniciar el tratamiento básico de estos pacientes. Y definitivamente una tomografía pues, nos va a determinar la lesión, el tipo de lesión vertebral que existe, ¿no? Una resonancia magnética va a apoyarnos en la delimitación de lesiones ligamentarias, ¿ok? Y esto es importante a la hora de definir el tratamiento de estos pacientes, como vamos a ver en este video. Esto ya lo hemos mencionado. Ok. En ocasiones, las tomografías a veces o las radiografías pueden presentar lesiones muy difíciles de ubicar a la simple inspección. ¿Okay? A veces son lesiones muy finas o son trazos muy finos que no se logran determinar en los cortes axiales ni sagitales de las tomografías. Y la resonancia magnética nos puede apoyar mostrándonos un edema en la vértebra afectada, ¿no? En la secuencia de T2. ¿No? Recuerden que la secuencia de T2 pues, muestra la hidratación de las estructuras, el grado de hidratación de las estructuras. Y si existe una fractura, obviamente va a existir una inflamación en esa zona y un edema intersticial, ¿no? En toda la estructura, en el cuerpo vertebral, y por tanto eso va a aparecer como una imagen ¿cómo se le llama? Hiperintensa, ¿no? En la resonancia magnética en la secuencia de T2. La fluoroscopía o la radiografía intraoperatoria se va a utilizar cuando realicemos el tratamiento quirúrgico de los pacientes, ¿no? Cuando se realice la osteosíntesis a través de la colocación de tornillos transpericulares, ¿no? O de sistemas de fijación anterior. Entonces, este tipo de tratamientos van a requerir de fluoroscopía y de imágenes intraoperatorias para asegurar el éxito del tratamiento. Bien. Entonces, este TLIX, ¿no? Es una clasificación de la severidad del trauma toracolumbar y generalmente es una escala, es una tabla que utilizamos al momento de decidir el tratamiento quirúrgico o no de los pacientes. ¿Okay? Entonces, tiene tres variables. ¿Ya? La primera variable es la morfología de la vértebra, ¿no? La segunda variable es la integridad de los ligamentos que soportan a la columna vertebral y la tercera variable representa el estado neurológico de los pacientes. ¿Okay? Entonces, fíjense, en cada una de las variables tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, cuando evaluamos la morfología, ¿no? de la vértebra a través de una tomografía o a través de una radiografía, vamos a determinar el tipo de lesión que se presenta en estas vértebras. Pueden ser lesiones por compresión, lesiones por estallamiento o burst, lesiones por rotación o lesiones por distracción. ¿Okay? Cada una de estas variables va a tener un puntaje específico, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, la lesión por compresión, tiene un punto, la lesión por estallido tiene 2 puntos, la lesión por rotación o traslación va a tener 3 puntos y la de distracción 4 puntos. En cuanto a la integridad de los ligamentos de la columna vertebral, pues esta integridad se va a evaluar a través de la resonancia magnética nuclear, ¿no? Y si los ligamentos están intactos, pues esta categoría va a tener 0 puntos. Si se sospecha de alguna lesión ligamentaria por el edema, ¿no? de las articulaciones, pues vamos a tener 2 puntos, mientras que si se determina que existe una tracción o una ruptura ligamentaria en la columna vertebral, el puntaje va a ser de 3 puntos. ¿Okay? Y en cuanto al estado neurológico,
Si el paciente no tiene ningún tipo de disfunción neurológica, su categoría va a ser de 0. Si existe una lesión de una raíz nerviosa, vamos a tener 2 puntos, así como si existe una lesión completa medular, que es de 2 puntos, ¿no? Si el paciente tiene una lesión incompleta, ya tiene 3 puntos, y si es que el paciente también tiene una lesión de cola de caballo, pues va a tener 3 puntos. Recuerden que las lesiones de cola de caballo se van a caracterizar por un adormecimiento y una anestesia en la región perianal, ¿no? Con alteración esfinteriana para la micción y para la defecación, además de una alteración en una disfunción sexual, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a estas categorías, nosotros vamos a sumar los puntajes de cada variable y vamos a ver que si es que el paciente tiene menos o igual a 3 puntos, pues el criterio de cirugía está ausente, es decir, el paciente va a recibir tratamiento conservador con un corsé y terapia física. Si el paciente llega a tener 4 puntos en su valoración, esta va a depender mucho de la elección del cirujano. El cirujano va a tener que evaluar caso a caso los diferentes traumas con estas categorías y de acuerdo a su criterio pues va a necesitar operarlos, ¿no? Las variables que pueden definir el tratamiento quirúrgico o no de estos pacientes pues van a ser algunas comorbilidades, por ejemplo, ¿no? Si los pacientes tienen alguna comorbilidad importante que pueda poner en riesgo su tratamiento quirúrgico, pues el cirujano decidirá por un tratamiento más conservador. ¿Okay? Entonces, finalmente, el criterio quirúrgico, el criterio de la osteosíntesis espinal, se determina cuando el paciente tiene más de 4 puntos en el CLICS, en su valoración de esta escala de severidad del traumatismo torácico. ¿Okay? Bien, de todas estas, las fracturas por compresión son las más comunes y las más estables. Muchas de ellas simplemente requieren tratamiento conservador, excepto aquellas que tienen una compresión más del 30-40% y producen una alteración en el eje vertebral, ¿no? En cuanto a las lesiones por estallido, también estos pacientes pueden manejarse de manera conservativa, ¿no? Pero muchos de ellos tienen algún fragmento que está comprimiendo la médula o el cono o las raíces nerviosas. Y en estos casos los pacientes a veces pasan a cirugía. Pueden existir algunos fragmentos de estas fracturas por estallido que están involucrando el canal vertebral, pero que no producen síntomas neurológicos. En esos casos, a veces el hecho de retirar estos fragmentos podría producir más daño. Y el tratamiento quirúrgico básicamente se va a orientar a la fijación, ¿no? Sin necesidad de retirar estos. Las fracturas ocasionadas por flexión y distensión obviamente van a involucrar a los ligamentos vertebrales, ¿no? Y estos sí van a requerir cirugía, puesto que van a ser lesiones inestables. Bien. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en estos pacientes? Básicamente, prevenir las lesiones secundarias mediante la inmovilización, ¿no? Y en general, por ejemplo, si un paciente con estas lesiones, salvo aquellos en los que se tenga que mejorar o retirar fragmentos que estén comprimiendo la médula, en general el objetivo del tratamiento va a ser que el paciente suelde su fractura, ¿no? Y esta resolución de la fractura se puede llevar de manera natural en unos 3 meses aproximadamente. Entonces el paciente podría estar recostado en cama durante 3 meses en su cama mientras espera que se resuelva su fractura. Pero este tratamiento pues va a condicionar de que el paciente tenga riesgos para una trombosis venosa, para las escaras, para presentar lesiones de locomoción, es decir, muchos otros problemas, otras comorbilidades asociadas a esta inmovilización, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente al fijar estas fracturas es que el paciente se reinserte nuevamente a sus actividades cotidianas lo más pronto posible, ¿no? Y hablamos de lo más pronto posible, pues
desde el primer, segundo día después del tratamiento, ¿no? Estos pacientes, si todavía tienen función neurológica, deberían ya de pasar a terapia física y deberían de movilizarse al segundo día de posoperados. Lo otro, bueno, también es importante mantener una adecuada perfusión sanguínea para el resto del cuerpo y eso se va a garantizar a través de la contractura muscular, ¿no? A través de la función muscular activa. ¿Okay? Se debería de realizar, estos tratamientos se deberían de realizar a través de la emergencia, es decir, un paciente con estas lesiones debería de ya ir a cirugía, ni bien el diagnóstico esté establecido. Sin embargo, en algunos centros como el nuestro, o como los nuestros aquí en Cusco, pues no se realiza de esta forma porque hay otras emergencias que limitan el tratamiento de estas lesiones, ¿no? Entonces, lo óptimo sería tener un centro de emergencia neurotraumatológico para manejar este tipo de lesiones, ¿no? En general, tanto la clasificación AO-SPINE como STAT-LICS pues nos dan cierto soporte y cierta ayuda en el tratamiento de estos pacientes, aunque en realidad no existe un protocolo definitivo, ¿ya? Pero gracias a los criterios que hemos mencionado, pues nosotros podríamos orientar nuestro tratamiento, ¿no? Todas las lesiones que involucren inestabilidad, es decir, las lesiones ligamentarias que producen inestabilidad, van a pasar a cirugía. Porque estas lesiones obviamente no van a tener buenos resultados con el tratamiento conservador. Los ligamentos no van a llegar a soldarse completamente, pues, si no es a través de la cirugía. ¿Okay? Fíjense en cuanto a estas cirugías de, de las fracturas por estallido, todavía no hay estudios que hayan logrado determinar una diferencia clínica en estos tratamientos, ¿no? Obviamente el dolor es un factor que se maneja en estos casos, pero los pacientes con corsés dorsolumbares rígidos, pues tienen o mejoran mucho en el manejo del dolor, ¿no? Similar a los pacientes que se tratan con osteosíntesis invasiva, ¿no? Con tornillos. Bien, dentro del tratamiento conservador hablábamos de esas ortesis, que son los corsés toracolumbares. Anteriormente se utilizaba yeso, bueno, se utilizaban algunos aparatos ortopédicos, ¿no? Y el tiempo de uso de estos dispositivos es de aproximadamente 12 semanas, que equivale a 3 meses. Que después de 3 meses ya la vértebra debería de comenzar a consolidarse, ¿no? Ese es el tiempo más o menos de consolidación. ¿Ya? Tal cual mencionamos, las fracturas por compresión son de las más leves, dependiendo del grado de compresión, obviamente, y muchas de ellas pueden pasar básicamente al tratamiento conservador. En cuanto al tratamiento quirúrgico, en general utilizamos abordajes posteriores, ¿no? Los sistemas de ligación transperidural se han desarrollado mucho estos últimos años. Antes se sujetaban con alambres, ¿no? Se utilizaban alambres y se utilizaban algunas barras para sujetar la columna vertebral. Sin embargo, hoy en día se utilizan tornillos transperidurales. ¿Okay? En algunos casos, cuando la vértebra está completamente destrozada, cuando el cuerpo vertebral está destrozado, se retira todos esos fragmentos y le coloca una canastilla, es decir, un reemplazo del cuerpo vertebral. ¿Okay? En algunos otros casos, cuando se opta o se ve que la parte anterior es la más afectada, pues uno podría ir por abordajes anteriores, transabdominales o transtorácicos, para poder poner placas anteriores, ¿no? Como en las cirugías de la columna cervical. Pero estos tratamientos generalmente no se utilizan, ¿no? Salvo casos excepcionales como listesis severas. Lo otro importante, el uso de los corsés toracolumbares no garantiza, o sea, no tiene mucha utilidad en el tratamiento postquirúrgico. ¿Ya? Lo que sí ofrece es cierta seguridad
para el paciente, ¿no? El paciente se siente más seguro cuando está con ese su corsé y puede hacer más actividades utilizando estas ortesis, estos corsés, ¿no? Ya que cuando no tienen eso, los pacientes se sienten muy, muy vulnerables a que la columna se les inestabilice. Pero eso científicamente no está demostrado, ¿no? Entonces no hay en realidad eh, ventajas sustanciales en el uso de corsés dorsolumbares después de la cirugía, salvo la seguridad que el paciente llega a tener. Esto es importante, recuerden, la estabilidad o no de una fractura se da básicamente por la afectación de los ligamentos, ¿no? Tenemos un ligamento longitudinal anterior que está anterior al cuerpo vertebral, un ligamento longitudinal posterior que está posterior al cuerpo vertebral, y tenemos los ligamentos de las facetas, así como el ligamento amarillo, ¿no? Los ligamentos interespinosos. De todos estos, los más importantes son básicamente este ligamento longitudinal anterior, posterior y las facetas, ¿no? Las cápsulas facetales. Entonces, cuando uno ve alteraciones en estos segmentos, requiere tratar a los pacientes de manera quirúrgica, ¿no? Pues sí, dijimos, ¿no? Que muchos de estas fracturas por estallido podrían requerir retirar los fragmentos y recambiar o reemplazar ese cuerpo vertebral por un cuerpo de titanio, ¿no? Un cilindro de titanio. Bien. Nuevamente aquí todas estas fracturas inestables van a requerir tratamiento. Y en estas inestables con compresión medular, pues es importante el tratamiento precoz, ¿ya? Especialmente si la lesión es incompleta. Si la lesión es completa, lamentablemente el pronóstico va a ser desfavorable, entonces los pacientes todavía pueden esperar. Pero si hay lesión incompleta, es mejor entrar y entrar de emergencia y tratar de descomprimir o recuperar rápidamente. Existen hoy en día algunos procedimientos mínimamente invasivos para poder realizar fijaciones transpediculares. Sin embargo, si uno quiere realizar laminectomías o descompresiones de la columna, pues va a necesitar de cirugías abiertas, ¿no? Cirugías básicas. A pesar de que el diagnóstico de estas fracturas toracolumbares puede ser evidente, pues existen algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Hemos visto que a veces vienen pacientes con dolor, con caídas, pero que presentan fusiones vertebrales congénitas o hemivértebras congénitas, ¿no? Entonces los pacientes vienen con sus hemivértebras y uno podría sospechar de alguna fractura por aplastamiento. Sin embargo, los síntomas de los pacientes son bastante mínimos, ¿no? En comparación a una fractura por aplastamiento que es bastante dolorosa. Y lo otro, la resonancia. Estos exámenes nos van a ayudar a determinar ese edema propio de las fracturas, ¿no? Entonces, en caso de duda diagnóstica, pues la resonancia nos va a representar una buena herramienta para diagnosticar estas lesiones. También existen pues estas lesiones por osteoporosis, ¿no? Que son fracturas patológicas que representan lesiones con ¿cómo se les puede decir? Lesiones que se producen con una baja energía de impacto. ¿Okay? Entonces, el tratamiento de estos pacientes también tiene que valorarse caso a caso, puesto que colocar tornillos en los pacientes con osteoporosis a veces no ofrece buenos resultados. Ya en el lapso de una semana los tornillos comienzan a salirse por sí mismos. Entonces, hay que valorar muy bien estos pacientes con osteoporosis. Y si se les va a colocar tornillos, pues añadirle algún otro tipo de sustancias como cemento óseo para que los tornillos puedan quedar fijos a las vértebras, ¿no? Espondilitis anquilosante es otra enfermedad reumatológica importante con un engrosamiento y una inflamación crónica de todos los ligamentos espinales, y también podría simular una lesión amplia traumática.
pacientes con columna rígida, es decir, fusión de distintas vértebras, podrían presentar signos de fractura, pero las imágenes van a confirmar la ausencia de estas lesiones. Los tumores espinales, recuerden que también van a actuar como las osteoporosis, produciendo fracturas vertebrales patológicas, ¿no? Lo mismo con las enfermedades metastásicas, ¿no? Y en pacientes en los que previamente han sufrido trauma o han sufrido algún tipo de cirugía y ahora vienen por un traumatismo vertebral, hay que reconocer que no exista una pseudoartrosis, es decir, que todo el sistema de fusión se haya roto o se haya salido, ¿no? de su posición, ¿no? Anatómica, de su posición normal. Entonces, en ellos hay que valorar, hay que comparar muy bien las imágenes previas con sus imágenes actuales para saber si existe alguna modificación en cuanto a la instrumentación que se ha realizado. En cuanto al pronóstico, en cuanto a los manejos o en cuanto a los tipos de manejo conservador, no existe gran diferencia. El paciente puede usar corsé, puede usar yeso, puede estar simplemente en la cama, le pueden dar buenos tratos a los pacientes, cuidarlos bien y su cuadro va a mejorar, el dolor va a desaparecer. ¿Okay? Un aspecto importante, y eso también lo hemos comentado con los pacientes, pues es la característica anatómica de la columna de cada paciente. Existen pacientes que tienen el canal vertebral bastante amplio, ¿no? Y en ellos, por más inclusión de fragmentos rotos que exista, pues estos pacientes generalmente no van a presentar déficit neurológico. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen canales vertebrales estrechos o angostos, pues el déficit neurológico va a presentarse con la mínima invasión del canal, ¿no? Entonces, esto es muy importante a la hora de determinar o a la hora de definir el pronóstico de los pacientes. En cuanto al grado de recuperación neurológica, habíamos dicho que va a depender mucho de la puntuación ASIA, ¿no? Pacientes que tienen un ASIA A, lamentablemente van a tener un pobre pronóstico. Pero todos los demás pacientes que tienen un ASIA B a E, pues van a tener cierto grado o van a tener ciertos pronósticos favorables en el tiempo. ¿Okay? Lo único que hay que hacer con estos pacientes es cuidarles de que no presenten comorbilidades o complicaciones médicas asociadas, ¿no? Neumonías, escaras, infecciones urinarias, que generalmente producen pues sepsis generalizada y finalmente complican al paciente. La intervención temprana es sumamente importante, especialmente en aquellos que tienen déficit neurológicos. Fíjense aquí, aquellos pacientes que tienen una ASIA D o E pueden llegar a tener un estado neurológico similar a la población. ¿Okay? O sea, ellos van a recuperarse casi completamente. Pero inclusive las escalas o los grados B y C también tienen un buen pronóstico. Tal vez con cierto dolor a largo plazo, pero su función neurológica se va a recuperar casi. Muy bien. En cuanto a las complicaciones de estas fracturas toracolumbares, tenemos pues todas estas, ¿no? La sepsis, ¿no? Después de una neumonía aspirativa, después de una infección urinaria, después de unas úlceras por presión, ¿no? Necróticas. Entonces, hay que cuidar y evitar que estos pacientes tengan estos focos de infección. Obviamente, los déficits neurológicos propios del traumatismo van a ser parte de las complicaciones. Como los pacientes están inmovilizados o tienen paraplegia, pues ellos van a tener mucho mayor riesgo de una trombosis venosa profunda. Por lo tanto, la administración de enoxaparina, ¿no? O heparina de bajo peso molecular va a ser importante a la hora de evitar estos riesgos de trombosis venosa, ¿no? La infección del herido operatorio es importante. La fístula de líquido cefalorraquídeo hay que determinarla después de la cirugía. Inclusive también de acuerdo al tipo de lesión traumática, ya que esas esquirlas o estos fragmentos óseos, en el caso de las fracturas por estallamiento, pues
pues pueden producir ruptura de la dura madre y producir fuga de líquido cefalorraquídeo, ¿no? La pseudoartrosis por una mala fijación transpedicular o una mala osteosíntesis también van a ser parte de las complicaciones. Existe un problema que se llama la enfermedad en el nivel adyacente, que se va a caracterizar por una inflamación de las articulaciones superiores o inferiores a las vértebras afectadas. Esto básicamente se da, o bueno, por lo menos uno de los factores de riesgo que se han estudiado para estos casos es que los tornillos transpediculares crucen las articulaciones, ¿no? Crucen las facetas. Cuando estos tornillos que se le colocan a los pacientes cruzan las facetas, existe un mayor riesgo de una inflamación de las vértebras, de las articulaciones vertebrales superiores e inferiores al traumatismo. ¿Okay? Entonces, esta enfermedad en el nivel adyacente hay que valorar, especialmente en aquellos pacientes en los que se ha realizado una osteosíntesis y que tienen lesión incompleta, ¿no? O que están caminando. Ellos van a tener dolor articular, pero por debajo del nivel de la fractura o por encima del nivel de la fractura. En estos casos, cuando el paciente ya ha completado pues 1 o 2 años de cirugía, se le podría retirar los sistemas o el sistema de fijación y el paciente va a presentar mejoría en sus síntomas. También en aquellas cirugías que son bastante traumáticas o que son amplias, pues sí, la pérdida sanguínea puede ser importante, ¿no? Y hay que valorar. Y lo otro, pues complicaciones relacionadas con la anestesia, ¿no? Generalmente, pues, anestesia general, en algunas se puede utilizar anestesia requerida, pero en general nosotros preferimos la anestesia general, puesto que el paciente lo tolera mejor. Ok, creo que esta es la última diapositiva. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta. Maciel. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Y cuánto tiempo debe usar el corsé? ¿3 meses? ¿4? Sí, más o menos, sí, se ha recomendado ahí, como se les estaba mencionando, 12 semanas, ¿no? 12 semanas equivalen a 3 meses. Y al cabo de 3 meses ya el corsé se le puede retirar a los pacientes. Si todavía presentan cierto dolor, pues se le puede dar analgésicos. Si el dolor todavía no está siendo muy bien manejado, se les puede continuar con el corsé. O lo otro es si el paciente tiene osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Recuerden que las osteoporosis pues limitan la resolución de las fracturas, ¿no? Entonces los pacientes podrían necesitar más tiempo. A los 3 meses se les hace una tomografía a los pacientes y ahí se debería de observar ya el callo óseo. Entonces cuando uno observa el callo óseo, pues sabe que la fractura ya se está consolidando y puede retirar el corsé. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, le voy a pasar las diapositivas a su delegada y bueno, nos estaríamos viendo la siguiente semana. ¿Ok? ¿Me pasas el listado, por favor?